En este video, nos sumergiremos en las páginas del Libro de Mormón, descubriendo narrativas llenas de significado y sabiduría. Únete a nosotros mientras exploramos las lecciones eternas que este libro sagrado tiene para ofrecer, basado en hechos reales tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Luego que Nefi hubo acabado de explicar a sus hermanos la interpretación del árbol de la vida, ocurrieron otros eventos interesantes, como el hecho de tomar esposas, hacer familia antes de partir. El día de hoy vamos a estudiar este tema, Primera de Nefi 16 al 22, que en sí es una metáfora del recorrido de nuestra vida, nuestro propio desierto. En realidad es una hermosa metáfora porque al final de esta clase llegaremos a la conclusión, al igual que cuando estudiamos el árbol de la vida, cuál es nuestra posición y un poco más de entendimiento sobre el hecho de lo que significa acercarse o alejarse del árbol de la vida. Vemos en esta historia, vemos en el capítulo 16 a Leí levantándose de dormir y encontrando esta esfera de bronce fino, dice, conocida como la Liahona. Esta esfera iba a tener una importancia trascendental en este recorrido hasta llegar a la tierra prometida. Como bien se define en todos estos capítulos. Y veremos pues de que como dos familias que se unieron empiezan un recorrido a partir de ahí, del Valle de Lemuel. Las dos familias de Ismael y Leí, ya unidas, ya casadas con sus hijos, pero los que representan a estos dos grupos, Lamán y Lemuel, y Nefi y Leí, empiezan este viaje por el desierto durante 8 años y bajo las mismas circunstancias, el calor abrasador, el hambre, la sed y todo sufrimiento indescriptible que les produjo toda esta experiencia. Pero veremos también el resultado de esta disciplina del Señor, el efecto que causa este viaje en cada uno de ellos. Entonces, el acontecimiento vital que se da en el capítulo 16, la pérdida de la elasticidad de los arcos de los hermanos de Nefi, y también consiguientemente la rotura de su propio arco, lo que los deja inhabilitados para cazar y padecer el hambre, ¿no? Aquí vemos cómo empiezan ellos a padecer hambre y estas cosas. Cómo el Señor los prueba en las dificultades. Y como a través de toda la lección vamos a ver cómo Lamán y Lemuel, como siempre, murmurando y negándose a hacer las cosas, siempre quejándose. La Liahona, en el verso 16 de Primera de Nefi, los dirigía, dice, por los parajes más fértiles, ¿no? Pero esta Liahona tenía una característica muy especial. Solo funcionaba de acuerdo con la fe, diligencia y atención, dice, que le brindaban los individuos.
También se escribía una escritura nueva, dice. Hermanos, ¿qué era la leona? La leona era una brújula, pero no era una brújula como el que nosotros usamos actualmente. Las brújulas que nosotros usamos eh, nos orientan hacia un norte, ¿verdad? Funciona con magnetismo. Pero esta brújula no funcionaba con magnetismo. Era una brújula muy diferente, con otras características. Como veremos, o como vemos en estos capítulos, solo funcionaba con la obediencia. No había otra forma. Cuando los miembros de la familia dudaban, renegaban, se enojaban, la brújula se paraba, no decía nada. No había guía, no había dirección. Entonces, estas cosas asombraron a la familia de Leí. Asombraron. Leamos el verso 16, 29. El 28 primero. Aconteció que yo, Nefi, vi las agujas que estaban en la esfera y que funcionaban de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros les dábamos. Fe, diligencia y atención. No funcionaban de otra forma. Y también se escribía sobre ello una escritura nueva, dice que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor. Y se escribía y cambiaba de cuando en cuando según la fe, diligencia que nosotros les dábamos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Lo que para nosotros la vara de hierro representaba en el árbol de la vida, para ellos era la brújula. Tenían las planchas de bronce, pero la brújula los guiaba geográficamente por dónde debían marchar. Entonces, había condiciones que el Señor estableció. Fíjense, en la actualidad nosotros, por ejemplo, escuchamos las conferencias de los profetas, de los apóstoles, y ellos nos instruyen, nos muestran un camino a seguir. No sé con cuánta secuencia nosotros seguimos los consejos que ellos nos dan con relación a nuestras familias, la forma en que debemos vivir, la forma en que debemos orar, el hecho de hacer nuestras noches de hogar, el hecho de cumplir con las disposiciones que el Señor ha establecido a través de todos estos años. Fíjense las características o la forma en que Nefi actuaba cuando veía la esfera o cuando leía las instrucciones ahí. Actuaba, dice, con fe, ¿no? Con diligencia, le prestaba atención. La pregunta es si nosotros estamos prestando adecuadamente atención a las palabras de los profetas vivientes actualmente. Si la estudiamos meticulosamente, si las meditamos. Nefi solía hacer eso, ¿verdad? Solía creer, reflexionar en lo que aprendía y lo aplicaba a su vida. Estos pequeños medios, el mensaje de la leona es que a través de estos pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas, grandes transformaciones, especialmente en nuestra vida familiar. Detalles que nosotros debemos meditar para tomar decisiones con relación a nuestro hogar, a nuestro desarrollo temporal y espiritual. Para nosotros, los profetas y las instrucciones que ellos nos dan, o que el Señor nos da a través de ellos, redunda en el hecho de que podemos nosotros progresar si somos obedientes a esos consejos.
Como vemos aquí en el versículo 17-13, en el capítulo 17-13, el Señor establece una condición. Seré vuestra luz. Yo los guiaré, dice. Prepararé el camino delante de vosotros, como es el tema del día de hoy, ¿no? Pero la condición, si es que guardáis los mandamientos. A veces nosotros pensamos que guardamos 5 o 6 mandamientos y el resto no lo hacemos. Y esperamos recibir todas las bendiciones del Señor. El Señor nos dice tajantemente que no es así. No es así. Las características de Lamán y Lemuel. Fíjense que el mismo grupo viajaba bajo las mismas condiciones. Todos estaban bajo las mismas condiciones. Lamán y Lemuel siempre murmurando, siempre murmurando. En el versículo 17, 2, 3, Nefi dice: ya habían pasado buen tiempo en el desierto, ya habían pasado mucho tiempo en el desierto. Pero dicen: y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños, y eran fuertes, sí, aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Sin murmurar. Y Lamán y Lemuel decían todo lo contrario. Ellos decían todo lo contrario. Ellos siempre estaban diciendo: si nosotros no hubiésemos venido acá, estaríamos disfrutando de nuestras riquezas allá. Solo hemos venido a sufrir, ¿no? Sufrir y sufrir y sufrir. Lamán y Lemuel. Pero el contraste de Nefi, ¿no? Las escrituras que están referenciadas ahí, ¿no? Segunda de Nefi 4. Segunda de Nefi 4:34. Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. En ti pondré mi confianza. Siempre, Nefi, siempre, ¿no? En el verso 15, en el 17, 15, ¿no? Y así vemos, ¿no? Fíjense la condición. En el verso 3 del 17, dice: y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. No vemos en Nefi, ¿no?, ningún acto de murmuración, siempre aconsejando a sus hermanos, siempre amándolos, deseando que su bienestar, aún después de lo que le hicieron, ¿verdad? En estos capítulos podemos ver cómo es que cuando él rompe su arco, se enojan, murmuran. Cuando él les pide construir el barco, se burlan de él, diciendo que es imposible, ¿no? Lo que él pide es una locura, ¿no? Era un visionario, que es igual que su padre, ¿no? Planearon matarlo, ¿no?, a él y a su padre también, ¿no? Querían volver a Jerusalén. Pero vemos que todos estos eventos que sucedieron durante esos años, 8 años que estuvieron en el desierto, ¿no?, la insistencia de Nefi y de Leí para ayudarlos a creer en el Señor. Es increíble la dureza de estos hombres, ¿no?
Porque al igual que a Caín, la misma voz de Dios les habló, la misma voz, cuando planearon matar a su padre y a su hermano. Dios se vio obligado a hablarles. Y fue la única forma en la que estos seres retrocedieron de sus malas intenciones. Podemos ver esta historia de Lamán y de Lemuel desde el principio del libro de Mormón, su negativa a creer en Dios, a pesar de que lo escucharon con sus propios oídos, como se dijera. Vieron ángeles, escucharon a Dios. Ni aún así, Nefi elabora su descripción de sus hermanos. 17:44 al 45. Él describe a sus hermanos. En su corazón eran asesinos, eran prestos a la iniquidad, lentos para recordar a Dios, no daban importancia a la evidencia, ver ángeles. Habían dejado de sentir, tenían conocimiento del poder de Dios, pero rehusaban creer. Fíjese, es increíble, es increíble. Siempre pienso en esto como, bueno, ninguno de nosotros, teniendo todas estas cosas, pienso particularmente que debería estar convencido pues de la existencia de un Dios, ¿verdad? Pero ellos no lo hicieron. Vieron milagros, al igual que los hijos. Por eso es que en estos capítulos finales, a partir del 18, 17, 18, ¿no? Al final del capítulo 17, 18, 19 hasta el 22, Nefi les hace un recuento, ¿no?, de todo lo que pasó Israel en el pasado, sus padres, de cómo Moisés libró a Israel de los egipcios, ¿no? Les habla de cómo complotaron contra Moisés, cómo quisieron matarlo. Y por eso él les dice al último, ustedes son como ellos, son asesinos en su corazón. Entonces esto me hace recordar, hermanos, a la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? ¿No? Ya sabemos pues cómo es esta historia, ¿no? Lázaro comía con los perros, ¿no?, bajo la mesa de Lázaro, hasta que Lázaro pues fue y estando en tormento, él clamaba a Dios, ¿no?, al padre Abraham, le envió al padre Abraham y a Lázaro a su derecha, que le envía a Lázaro, ¿no?, a predicar a su familia, a sus hermanos. Y Abraham era muy claro en decir, tienen a Moisés y a los profetas, o sea, las escrituras. De nada les serviría enviar a Lázaro, porque tampoco, si a Moisés y a los profetas no creen, menos van a creer a Lázaro, ¿no? Y aunque Lázaro se levantara de los muertos, no creerían. A veces, hermanos, podemos nosotros medir hasta qué punto nuestras creencias son fidedignas, son verdaderas. Mire, este es un esquema el cual en el curso de nuestra vida todos recorremos, dentro de la iglesia o fuera de ella. Dentro de la iglesia, a veces nos fijamos en detalles tontos, ¿no? Aspiramos a tener llamamientos, queremos ser presidente de estaca, queremos ser 70 obispos, ¿no? A veces tenemos la tendencia a compararnos con nuestros hermanos, que si son más ignorantes que nosotros, que no deben ocupar esa posición, que yo estaría mejor allí, ¿no? Se fijan la conducta, la misma conducta que Lamán y Lemuel. Lamán y Lemuel, especialmente Lamán, ¿no? Lamán era el que le envenenaba a Lemuel, ¿no? Y siempre acusando a su hermano de querer gobernar sobre ellos. Pero recordemos que Lamán como primogénito tuvo su oportunidad
Dios le dio su oportunidad Dios respetó la primogenitura de Labán hasta el último. Siempre era él a quien Leí enviaba a hacer algo. ¿No? Recuerden eso. Siempre Leí respetó la primogenitura de Labán. Le invitó, le mandó a Jerusalén por las planchas y él no quiso. Él no quiso. Y así, en todas las instrucciones, todos los mandatos que el Señor le mandaba a Labán, él no quiso. Así que la forma en que él iba era detrás de Nefi. Y es la razón, la obediencia de Nefi fue lo que lo calificó para ocupar la posición que él llegó a ocupar como profeta, como sucesor de su padre. Entonces, una de las cosas más hermosas que nosotros en la iglesia aprendemos es el hecho de que, por ejemplo, no tenemos por qué aspirar a tener llamamientos elevados dentro de la iglesia. Pablo enseñó de que todos somos necesarios dentro de la iglesia, todos. La mano no puede decirle, o la cabeza no puede decirle a la mano, no te necesito, o la mano a los dedos, no te necesito, ¿no? Pablo enseñó este principio correctamente. Y Dios explicó de que si tú obedeces los mandamientos, no importa si eres barrendero en la iglesia, si limpias las bancas, no importa. Una vez escuché una frase muy hermosa que decía, si tú vives como un profeta, recompensa de profeta tendrás. No necesito, salvo que Dios te ponga en esa posición, ¿verdad? No es malo codiciar posiciones dentro de la iglesia, pero también debemos saber siempre de que cuando el Señor nos llama a posiciones elevadas, Él nos va a pedir cuentas por la forma en que obremos dentro de esa posición. A mayor responsabilidad, ya sabemos, hermanos, lo que pasa, ¿no? Entonces, no solo consiste en asumir o desear asumir una posición elevada en la iglesia, sino prepararse para cuando el momento llegue, ¿no? Si el Señor así lo decide, bien, ¿no? Y nuestro deber es siempre apoyar a los líderes en sus llamamientos, en sus responsabilidades. Y entonces, hermanos, vemos aquí, ¿no? Vemos también a Nefi, después que ha hecho todo esto, después de todos estos sufrimientos, vemos a Nefi dando sus últimas instrucciones. Después de llegar a la tierra de promisión, se sentó con ellos, les habló, les exhortó. Él dice, apliqué todas las escrituras, todo lo que teníamos, las apliqué, las estudié. Y si nos fijamos en los capítulos 17 al 22, les explica las profecías de Isaías, porque siempre se nos ha enseñado de que las profecías de Isaías se aplicaban más a los descendientes de José y a toda la casa de Israel, lógicamente, ¿no? Al recogimiento, la venida del Mesías. Les citó a profetas, ¿no? Que tienen sus libros en las planchas de bronce, ¿no? Que hablaban de la venida del Mesías, de su sufrimiento. Les explicó todo. Nefi hizo todo por ayudar a sus hermanos. A diferencia de ellos que querían matarlos, ¿verdad? Veamos. (19:23) Y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Él les enseñó de que cuando sus descendientes degeneraran en la incredulidad, el Señor levantaría a los gentiles, ¿no?
Y a través de ellos, a través de ellos, el Evangelio volvería a sus descendientes. Pero se tenía que pasar mucho tiempo adelante. Les explicó también acerca del recogimiento de los judíos, de que ellos volverían después de que Nabucodonosor los haya llevado cautivo. Y recuerden, hermanos, que Leí también les habló de eso, de cómo el Mesías sería crucificado en Jerusalén. Les dio su testimonio, les demostró su amor hasta el último. Y como vemos, como consecuencia de todo esto, cuando murió Leí, cuando murió, ellos decidieron matarlo, ¿verdad? Podemos ver esta metáfora en nuestra vida. ¿En cuál de los dos bandos podemos estar nosotros? ¿O queremos estar? A veces nos enojamos en la iglesia por trivialidades y cosas. Pero recuerden la palabra de aquellos que llegaron al árbol de la vida. No les hicimos caso, ¿no? Y fue la misma palabra, hermanos, que Jesucristo usó para llevar una vida perfecta. No hacer caso. No hacer caso. Seguir el curso de tu vida. Seguir una línea recta. Buscar nuestra tierra prometida, ¿no? La exaltación. Es el mensaje del libro de Mormón. Como veremos durante todo el año, vamos a ver cómo esta visión del sueño de Leí se desglosa en toda la historia del libro de Mormón, hasta la destrucción de los nefitas. Entonces, Nefi le explica a sus hermanos de que un día sus hijos iban a ser recogidos, todos, de que las ramas naturales del olivo iban a ser injertados en el árbol original y de que los judíos volverían finalmente a Jerusalén y no serían destruidos nunca más. Y que un día llegaría en que ellos se convertirían al Señor. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Tanto Nefi, Leí, Lamán, Lemuel viajaron juntos, tuvieron los mismos sufrimientos, las mismas experiencias. Sufrieron hambre, sed, fatiga. Pero lo interesante de todo esto es que vemos también a Leí murmurar, ¿verdad? Pero a diferencia de Lamán y Lemuel, es interesante pues que un profeta, ¿no? Pero por encima de todo eso, hermanos, Leí era un hombre como nosotros y ya estaba entrado en años. Y podemos aprender de esta historia hermosa también el hecho de cómo Nefi se sujetaba a su padre respetando su llamamiento como profeta, ¿no? Consulta al Señor, ¿no? Papá, ¿a dónde debo ir para encontrar, ¿no?, casa? Estos principios hemos aprendido en la iglesia, muchos de nosotros, en el curso de los años, ¿no? El respeto al llamamiento, el respeto, la ley de la sujeción. Recuerdan la historia de David y Saúl, ¿no? David había sido elegido, ¿no?, para ser rey de Israel y Saúl quiso matarlo, ¿no? Lo persiguió durante meses y meses hasta que David tuvo la oportunidad de matarlo en una cueva, ¿no?
Y cómo David exclama, ¿no? ¿Cómo haría yo? ¿Cómo matar al ungido del Señor? Es el ungido del Señor. José Smith no pudo haber inventado estas historias, hermano. Realmente, José Smith fue un profeta del Señor. Es imposible que él haya inventado estas historias. He tenido la oportunidad de estudiar el libro de Mormón durante muchos años. Y cada cosa que aprendo acerca de nuestros hermanos, de nuestros padres que vivieron en estas tierras, son historias de gran valor para nosotros como miembros de la iglesia. ¿Cuál era el problema fundamental de Lamán y Lemuel? ¿Cuál era el problema fundamental? Se dice que esta pregunta se hizo a un grupo de alumnos de instituto hace muchos años. Y alguien respondió que era un problema de actitud. Para todos se quejaban. Primera de Nefi 2:12. Y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer la manera de proceder de Dios? ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos. Es la única forma, hermanos, porque cuando obedecemos los mandamientos, sentimos que lo que estamos haciendo es correcto. Si yo me niego a obedecer, no voy a comprender nunca. No lo voy a hacer. Eso pasó con Lamán y Lemuel. Ellos siempre se rehusaron a obedecer. Siempre tuvieron el espíritu negativo. Cuando nosotros, lógicamente que a nosotros como mortales, obedecer los mandamientos a la perfección, pues solo Jesucristo lo hizo, ¿no? Pero podemos hacer el esfuerzo, así como dijo Nefi, hacer lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. En el desierto de nuestra vida, muchas veces nosotros murmuramos contra el Señor por causa de los sufrimientos. Debemos recordar siempre, hermanos, de que del ejemplo de Nefi, él sufrió mucho, 4 días atados en el mar, golpeado por sus hermanos, odiado por ellos y tantas otras cosas más que ya describimos previamente. Estar 8 años en un desierto, solo aquellos que viven en el desierto podrían evaluar claramente esto, ¿no? 40, 50 grados de temperatura, 40 tantos grados de temperatura. Andar en ese extremo calor en el día y frío en la noche. La vida de los profetas, de estos hombres, fue duro. A veces es comprensible también hasta cierto punto el, la actitud de Lamán y Lemuel. Solo que Nefi y el resto soportaron mucho más, fueron más fieles. ¿Por qué Dios, por qué Dios permite que estas cosas sucedan? ¿Por qué Dios permite que el sufrimiento nos acometa en la vida diaria?
porque Él necesita que nosotros adquiramos esa experiencia. Durante esos 8 años Él los preparó para habitar la tierra de promisión. Estuvieron preparados para habitar la tierra de promisión. Nefi iniciaron una colonia, una nueva civilización, pero era necesario. Así como también es necesario que nosotros pasemos por pruebas y por sufrimientos, necesidades y tantas otras cosas más. Creo que el mensaje de todo esto es que no murmuremos, hermanos, ¿no? Que hagamos lo posible por ser obedientes a los mandamientos del Señor, que hagamos lo mejor que podamos. Es lo que dijo el presidente Nelson hace poco. Solo resistan, resistan. En el desierto de la vida, dice, todos enfrentamos pruebas, dificultades y sed, pero es la transformación interior la que define nuestro viaje. Es la transformación interior. Así que en el vasto desierto de nuestra existencia, busquemos no solo, dice, una buena actitud, sino una conexión profunda con el Creador. Que nuestro viaje no sea una lucha inútil, sino una travesía transformadora hacia la tierra prometida. Su viaje, dice, el viaje de este grupo, una metáfora de nuestra vida, se transformó en una peregrinación gozosa porque entendía, dice, para Nefi, las acciones del Creador. Él entendía. Y como dijimos al principio, tanto Nefi como Lamán y Lemuel pasaron por las mismas experiencias, pero los resultados fueron opuestos. Que podamos, hermanos, aprender de este viaje, que podamos prepararnos y prevenir y de saber, ¿no?, con certeza de que no importa cuán buenos seamos, tenemos que sufrir. Sí, a veces nos preguntamos, ¿por qué a un hombre bueno o a una mujer buena le pasan cosas malas? ¿No? Porque la experiencia es vital para nosotros, hermanos, para desarrollarnos. Cuando José Smith estuvo encerrado en Liberty tantos meses, él exclamó al Señor y le preguntó por qué. Y le dijo que todas esas cosas eran para su bien. Eso le dijo el Señor. Y todavía le amonestó y le dijo, no eres aún como Job, ¿no? Tus amigos todavía te aman y te sostienen. Pero todas estas cosas son para nuestro bien. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador. Y sé que el Señor prepara el camino delante de nosotros. Pero hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones. Siempre va a ser así. El Señor no cambia, hermanos. Y la condición es si es que guardáis los mandamientos. Hagamos, como hermanos, lo posible por hacerlo. Les testifico de esta obra en el nombre de Jesucristo. Amén.